Y en realidad es lo que más enseñó Jesús. Es sobre el dinero, sobre especialmente el diezmo, la ofrenda. Si ustedes leen los evangelios, ustedes van a ver que Jesús fue de lo que más habló. Y cuando lo hago, no lo hago pensando en mí, lo hago pensando en ustedes. Por ejemplo, vean Filipenses capítulo 4. De esta es la manera que yo pienso. Abran sus Biblias a Filipenses capítulo 4. Vayan a sus Biblias a Filipenses en su capítulo 4. Es un escrito del apóstol Pablo a los de Filipo, precisamente hablándoles de dinero, de lo que ellos le dan a él como que si fuera el Señor. Dice el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas o regalos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire, como les digo, les enseño sobre el dinero más como un padre para un hijo, para que sepamos qué hacer con el dinero. Dios tiene principios que no es, como dice la Biblia, sus mandamientos no son gravosos, no es para arruinarnos la vida, no es porque Dios tenga necesidad o porque Dios sea egoísta y quiere quitarnos. No, es precisamente para que aprendamos a vivir, para que aprendamos a abrir las puertas de la bendición de Dios. Y aquí Pablo está diciendo eso. No es que busco cosas de ustedes, es que busco para que ustedes estén llenos de fruto, para que ustedes lo hagan como es debido y que lo que ofrecen a Dios sea aceptado delante de Dios y tengan fruto. Así que el dinero es muy controversial. Como alguien dijo, uno está bien en un lugar mientras no le tocan la bolsa. Si no le tocan la bolsa a uno está contento. ¿Y cuánta gente hay en las iglesias que dice, no, a mí no me gusta ir a la iglesia porque piden ofrenda, le piden diezmo a uno? Insisto, yo recuerdo un hombre que vino aquí, se convirtió aquí, y él estaba asistiendo a la iglesia. Y después de algunos tiempos de asistir, yo estuve hablando con él. Y me dijo él, mire pastor, a mí me gusta la iglesia. Me gustan los cantos, me gusta lo que se enseña en la iglesia. Pero solo hay una cosa que no me gusta. Y entonces yo le dije, ¿puedo saber qué es lo que no le gusta? Sí, me dijo. ¿Qué es lo que no le gusta? No me gusta eso que siempre usted o otra persona pasan y dicen, hermanos, hoy vamos a ofrendar. Denle lo mejor al Señor.
denle el mejor billete, den su ofrenda, den sus diezmos. Eso a mí, ¿sabe por qué? Me dice, nosotros somos un pueblo pobre, que más bien nos debían de dar a nosotros. Y con todo lo que se dice de los pastores, me dice, a mí me cae mal eso. Y yo le dije, bueno, yo lo siento que le caiga mal, pero el hecho de que le caiga mal no quiere decir que lo voy a dejar de hacer o lo voy a dejar de enseñar. Si usted quiere, no lo haga nunca. Si no quiere, si quiere, si Dios trata con usted, hágalo. Si no, no lo haga. Que yo no tengo ningún problema por eso. Está bien, me dijo. Y unos domingos después, yo pasé a decir, hermanos, vamos a ofrendar. Y él estaba precisamente ahí en las segundas líneas. Y me quedó viendo como que ya te dije que no, ¿verdad? Y entonces yo lo vi también, chocaron nuestras miradas, pero yo dije con más ánimo, y si usted por primera vez está aquí, deje una buena ofrenda, traiga sus diezmos. Y entonces él estuvo ahí, pero cuando en ese entonces habían hermanos que pasaban entre ustedes recogiendo la ofrenda. Entonces pasó una muchacha que llevaba el recipiente donde se deposita la ofrenda. Y él, cuando yo dije, bueno, vamos a dar gracias, él tuvo una visión. En la visión, él miraba que habían dos ángeles. Un ángel que estaba atrás de las personas y otro ángel que venía al lado de la persona que andaba con el recipiente de la ofrenda. Y que el ángel que venía al lado, que estaba enfrente de las personas, él miraba cuánta ofrenda depositaba y miraba los ojos de las personas que depositaban. Y el que estaba atrás traía una libreta y un lápiz. Y el ángel que venía adelante le decía al otro cuánto, y el otro ángel anotaba. Y él se asustó. Y él después me dice, mire, yo era mezquino, yo si es posible no ofrendaba. Yo no ofrendaba, no. Pero desde esa vez me cambió la situación. Dice, yo comencé a ofrendar, a darle a Dios, porque sé que es una realidad. Y yo sé que hay personas que si Dios no les habla jamás, así directamente como le habló a él, jamás van a ofrendar ni diezmar. Porque es una cosa que nosotros somos cuñas con eso, ¿verdad? A veces yo hago la comparación que muchos hombres, para el caso de muchos hombres, cuando bebían, yo me acuerdo de Juan Carlos Contreras, por ejemplo, que él decía, mire, yo me iba a beber y a la gente andaba conmigo porque yo era el que pagaba siempre. Yo cuando andaba con mis birrias, dice él, yo invitaba a todo mundo. Y en una noche de parranda, dice, me gastaba, si es posible, todo el sueldo del mes. Y quedaba después fiando y pagándole al cantinero. Y ahora dice, ¿qué me cuesta a mí? ¿Qué cuesta darle al Señor? Me estoy explicando. Entonces, y la otra cosa que yo quiero aclararles también es que la doctrina de diezmos, de ofrenda, es una de las doctrinas que más se trata en la Biblia y está muy clara. Porque hay gente que dice, pastor, es que yo no lo entiendo. O pastor, yo no diezmo ni ofrendo porque eso era del Antiguo Testamento. Por ejemplo, hablando con un hombre así, me dijo, no, es que eso era del Antiguo Testamento. Y yo le mostré 8 pasajes en la Biblia, 8 versículos de la Biblia del Nuevo Testamento que hablan del diezmo.
Y le pregunté después de mostrarle 8 pasajes en el Nuevo Testamento, le digo, ¿tú crees que María era virgen antes de tener a Jesús? Sí, me dijo. ¿Y por qué lo crees? Le digo, si en el Nuevo Testamento solo una vez dice que María era virgen. ¿Y por qué lo crees? Bueno, porque dice, bueno, y los diezmos también dice la Biblia, 8 veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué no lo crees? Le pregunté, ¿tú crees que María tuvo más hijos aparte de Jesús? Sí, ¿por qué lo crees? Porque dice, ¿cuántas veces lo dice? Solo una vez. Solo una vez lo dice. Y de los diezmos y de la ofrenda, yo te mostré 8 versículos. ¿Por qué no lo crees? Porque le digo yo, solo con una vez, así como tú crees en la virginidad de María para tener a Jesús, si solo una vez estuviera en el Nuevo Testamento, yo debiera de creer eso. Así que eso está bien claro. Ahora, quiero presentarles por qué la mayoría de nosotros no diezmamos, ni ofrendamos. ¿Por qué no diezmamos? Número 1, por ambición. No diezmamos por ambición o avaricia, que es la misma cosa, ¿verdad? Fíjense ustedes en el caso de Adán y Eva desde el principio. ¿Se acuerdan ustedes que en el principio, cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, Dios le dijo, todo es de ustedes? Todo lo que está aquí en el mundo lo he hecho para ustedes, le dijo Dios. Todo es de ustedes. Pueden hacer con todo lo que quieran, como quieran, cuando quieran. Todo es de ustedes, menos una cosa, le dijo Dios. Ese árbol que está ahí, ese es mío, le dijo Dios. De ese árbol no vas a comer. Así le dijo Dios. Así que Adán y Eva tenían el universo solo para ellos. Solo una cosa no era de ellos. ¿Qué es lo que no era de ellos? ¿Qué es lo que no era de ellos? El fruto del árbol, del bien y del mal. Pero ¿qué dice Eva en el versículo 6? Cuando se le preguntó, ella dice, ay, es que vi el fruto que se miraba tan rico, era codiciable, se miraba tan bueno para alcanzar sabiduría. Quería tener uno más, dijo un millonario, le preguntaron, ¿cuánto es suficiente para usted tener? Él dijo, un poquito más. Un poquito más es suficiente. Y así el ambicioso nunca está conforme o satisfecho con lo que tiene. ¿Cuánto le falta? Un poquito. Un poquito, uno más. Y así fue Eva. Comer ese fruto, uno más. ¿Cómo es que dejar probar todo y uno no? ¿Qué les parece a Acán? Es otro ejemplo en la Biblia. Acán, capítulo 7 de Josué, usted lo puede leer. Fíjese que Israel iba en paso a tomar la tierra prometida. Y llegaron a la primera ciudad. Y siempre Dios dice que lo primero es de él, las primicias son de él. ¿Verdad? Y Dios les dijo a Israel, mire, cuando se tomen Jericó, destruyanlo, todo destruyanlo, todo. El oro, fundan el oro, todo, no tomen nada para ustedes. No tomen nada para ustedes, les dijo, porque eso es mío, ustedes me lo van a ofrecer a mí como una ofrenda, las primicias son mías, dijo Dios. Pero Acán, que era un líder en Israel, dice que cuando tomaron la ciudad, vio un lingote de oro, un lingote de plata, un manto babilónico, y los vio tan bonitos que dijo, ¿cómo es posible? Ay, no. Y los trajo para su casa. Y quizás le dijo a la esposa, mira, que me hallé allá allí en la ciudad. Y dijo la esposa, sí, qué bonito. Y lo escondieron y lo metieron debajo de los colchones ahí, lo escondieron todo.
Y cuando Josué le preguntó y le dijo, hijo, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué respondió Acán? ¿Cómo respondió? Dice, es que lo vi codiciable, dice. Lo vi codiciable. Wow. La codicia, ¿cómo lleva? El hecho de tener un poquito más. ¿Por qué fue que Judas traicionó a Jesús? ¿Por qué fue que Judas traicionó a Jesús? Porque él pensaba no en el reino espiritual que Jesús vino a establecer. Él no pensaba en lo espiritual, él solo estaba pensando en lo material. Y él pensaba que Jesús iba a establecer un reino donde él iba a tener un puesto importante e iba a tener billetes. Por avaricia lo hizo. Al grado que dice que buscó cómo entregarlo y preguntó, ¿cuánto me van a pagar? Y por 30 monedas de plata él vendió a Jesús. Dice la Biblia que él estaba lleno de codicia. Entonces, ¿por qué no diezmamos? Porque queremos más para nosotros. No es suficiente. Dios dice, el diezmo es mío, dice Dios. Fíjese que Dios dice tanto del diezmo, que Él dice, es mío, al grado que si yo lo uso, si yo uso el diezmo, Dios dice, ok, lo usaste, pero vas a pagarme intereses. Así dice Dios, vas a pagarme intereses. Lo puedes usar, pero vas a pagarme intereses, porque el diezmo es cosa consagrada al Señor. Pero como nosotros decimos, no, es que un poquito más, yo quiero un poquito más, entonces no se lo damos. Y también la aclaración, cuando nosotros traemos el diezmo, no pagamos diezmos. No pagamos diezmos, nadie paga diezmos, ni tampoco nadie da diezmos. No. ¿Sabe qué es lo que se hace con el diezmo? Se devuelven. ¿Sabe cómo es eso? Es como que yo le diga a Pablo, téngame esa cartera, Pablo. Ok, él me tiene esa cartera. Termina la reunión y él se va, yo me voy. Y a mí se me olvidó que le había dado mi cartera a él. Llegó a mi casa y se me olvidó a quién le entregué mi cartera. Y yo pensé, wow, se me perdió la cartera, a ver qué pasó. Pero él ya en la casa está pensando, ve, el pastor no le di la cartera. El domingo que llegue se la voy a dar. Y vino el otro domingo y trajo la cartera. Pero no me la dio, se le olvidó. Y a mí como se me olvidó, ¿a quién se la di? No se la pedí. Y él se regresó ya la otra semana y dice que andará el pastor aquí. ¿Cuánto andará? Y entonces abre la cartera y comienza a ver los billetes. Y dice, yo creo que el pastor ni se acuerda a quién se la dio. Y entonces comienza a sacar billetes y a gastar. Dígame, ¿qué está haciendo él? ¿Por qué? Porque eso no es de él. Él está robando. Yo se lo di. Ok. Pero ¿qué si él dice, mire, pastor, me dejó su cartera y me la trae? Les pregunto, ¿está pagando él? No. ¿Está dándome? No. ¿Qué está haciendo? Devolviendo lo que no es de él y que es mío. Así es el diezmo entonces. No le das, ni le pagas al Señor, le devuelves los diezmos. ¿Está bien? Le devuelves. Entonces, no entregamos diezmos por la ambición. La segunda es temor. Segunda razón, ¿por qué no entregamos nuestros diezmos al Señor? Por temor. Fíjese que aquí en este pasaje hay una gran hambruna en Israel. Tiene 3 años de no llover en Israel. Hay gran hambruna.
Y entonces Dios le dice a Elías, Elías, vete a Serepta de Sidón. Allá en Serepta hay una viuda que yo le he dicho, fíjese cómo dice Dios, yo le he dicho a esa viuda que te sustente. ¿Qué le dijo Dios a la viuda? Que sustentara a Elías. ¿Cómo le habló Dios a la mujer? Yo no sé, pero Dios dijo, yo le he dicho a ella que te dé. Y entonces Elías va, y cuando llega a Serepta, dice que vio a la mujer que andaba recogiendo leña, y le encontró. Le preguntó, ¿y qué haces? Mire, yo voy a prender el fuego, voy a hacer el último poquito de harina que tengo y voy a hacer un bocadito para mi hijo, uno para mí. Nos vamos a acostar y vamos a esperar que venga la muerte, porque ya no tenemos nosotros ni hay en toda la región más que hacer. Vamos a esperar morirnos de hambre. Y le dijo Elías, no, vas a hacerles, vas a hacer, pero ¿sabes qué? Dame a mí primero, le dijo. Dame a mí primero. Y dice la Biblia que ella tuvo temor. Y le dijo a Elías, no temas, dame a mí primero, porque todos tememos quedarnos sin nada. ¿O no temen ustedes quedarse sin nada? Sí, temen. Nos quedamos sin nada, porque cuánta gente hay que dice, no, mire, yo no entrego el diezmo porque si lo entrego, me quedo sin nada. ¿De dónde voy a hacer mis gastos? Y nos da ese temor. Y desde luego, en tu vida no puedes tener temor y a la vez fe. O tienes temor o tienes fe, pero no pueden estar las dos al mismo tiempo. ¿Sabe por qué? Porque el temor es la fe del diablo. Así como la Biblia dice que si yo tengo fe, todas las cosas son posibles para mí, que todo lo que yo crea me vendrá. Así también dice la Biblia al revés, todo lo que yo temo, eso me vendrá. Eso me vendrá. Entonces, si yo tengo temor y yo digo, wow, si entrego el diezmo, y entonces, ¿qué voy a hacer? Me quedo sin nada. ¿De dónde voy a comer? Y entonces no lo entrego porque tengo temor. Y entonces se queda con los diezmos. Pero en la Biblia, ¿sabe qué? Yo no he encontrado en la Biblia a alguien que le entregó todo al Señor lo que tenía y se murió de hambre. ¿Qué le pasó a esa viuda? A esa viuda dice que no le escaseó el aceite y la harina. Tuvo comida para hacer, para ella y para su hijo, todo el tiempo que faltó de la hambruna. Y solo por una razón, entregó lo que tenía. Entregó lo que tenía. Que Dios es su sustento. Dios era el que le daba. Ella no dijo, este aceite y esta harina. No. Ella dijo, bueno, si Dios me ha dicho, aunque sea con temor. Aunque sea con temor lo hago. Así que el temor es una de las cosas que nos impide honrar, traer nuestros diezmos. Y tercera cosa es por incredulidad o por falta de fe. Por incredulidad o por falta de fe. Cuando hablo de incredulidad estoy hablando que no creemos lo que dice, por ejemplo, ese pasaje. Porque hay muchos pasajes, leámoslo por favor. Hay muchos pasajes, pero ese pasaje, vea lo que dice ese pasaje. Vamos a ver, Malaquías capítulo 3. Usted puede leerlo desde el versículo 6, pero aquí por cuestión de tiempo, dice el versículo 10 en adelante. Dios dice, ¿traer qué? ¿Cuánto tienes que traer?
Todos los diezmos. Y una aclaración aquí. ¿Qué son los diezmos? ¿Qué es diezmo? Diezmo es la 10ª parte. Eso quiere decir que si yo no traigo la 10ª parte, sino el 5%, no es diezmo. ¿Sí o no? Es decir, por ejemplo, si yo recibo 10,000 lempiras y digo, con 200, 300 lempiras quedé suficiente. Y lo anoto como un sobre y le pongo diezmos de Julano, 300 lempiras. Pero en realidad fue diezmo eso. ¿Por qué no fue diezmo? Porque no es la 10ª parte. Y él dice, traigan todos los diezmos. Es la 10ª parte. ¿Verdad? El diezmo es la 10ª parte. Ok, entonces dice, trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurado, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Entonces aquí Dios nos dice, hey, traigan el diezmo y la ofrenda. Fíjense que Dios, como Él sabe que el dinero lo utilizamos o lo necesitamos para casi todas las cosas. No para todas las cosas, pero casi para todas las cosas. Él dice que lo traigamos y nos dice, y pruébenme, dice el Señor, pruébenme. En ninguna otra parte de la Biblia uno encuentra que Dios dice para el caso, ayunen 21 días, o ayunen 40 días, o como escribió un hermano, yo ayuné 41 días, le gané por uno a Jesús, ¿verdad? Él no dice ayunen 3 días, 21 días, 40 días y pruébenme. Él no dice eso. Pero Él sí dice, traigan sus diezmos, sus ofrendas y pruébenme. En esto, dice el Señor, pruébenme eso. ¿Y qué se compromete a hacer Él cuando yo hago eso? Dice, yo abriré las ventanas de los cielos. ¿Se ha imaginado usted cómo es la ventana o las ventanas de las ventanas de las casas son tan grandes como las casas son? Porque no puede ser ventanas grandes en una casa chiquita. Si la casa es chiquita, la ventana es chiquita. Y los cielos son, ¿cómo? Grandes. ¿Cómo son las ventanas entonces? Son grandes entonces. Entonces Él dice, abriré las ventanas de los cielos. Derramaré bendición hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Luego dice, reprenderé. ¿Sabe usted que mucha gente está así en la situación que está porque hay un devorador que los está haciendo pedazos? El devorador les está devorando sus finanzas, está devorando su familia, está devorando su salud, está devorando a sus hijos. Pero Dios dice, no tendréis vos, ustedes no tendrán que reprender al devorador. Él dice, yo lo reprenderé. Yo lo reprenderé. Y su trabajo, cuando Él dice su tierra dará el fruto, su vida, lo que está diciendo. Porque en aquel entonces, cuando Él dijo esas palabras, prácticamente el trabajo era en la tierra, ¿verdad? Lo que Él está diciendo, su trabajo no será en vano, su trabajo será fructífero, pero háganlo. Ahora, fíjese que ahí la Biblia, el Señor dice, hace una pregunta el Señor. Él pregunta y dice, ¿le robará el hombre a Dios? ¿Le robará el hombre a Dios? ¿Qué dicen ustedes? Sí le roba.
Le puede robar. Le podemos robar. Ahora, fíjense en eso. Por ejemplo, Judas. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, dice que una mujer trajo un perfume carísimo y lo puso en el cuerpo de Jesús, y Judas dijo: qué desperdicio el que se ha hecho. Ese perfume lo pudimos haber vendido y darlo a los pobres. Pero el escritor aclara ahí y dice: no es cierto. Él dice eso, pero no es cierto que él iba a hacer eso. Él era ladrón, dice, porque sustraía de la bolsa, porque Jesús tenía un tesorero y ese tesorero era Jesús. Jesús tenía un tesorero y el tesorero era Judas. Y Judas traicionó la confianza de Jesús al grado que sustraía. ¿Qué pensarían ustedes de una persona que nosotros recogemos la ofrenda, la ponemos aquí, y que hay una persona disimuladamente pase y vaya a la otra y se echa a la bolsa? ¿Cómo verían esa persona ustedes? ¿Qué pensarían de él? ¿Ah? Que es ladrón. Que es ladrón. Hoy en la policía dicen: no, mire, si hoy se ha perdido tanto, dice que hasta las iglesias se meten a robar. En las iglesias, ¿han oído ustedes de iglesias que le roban? Fíjense que aquí en Tegucigalpa han habido iglesias que durante las reuniones los asaltan. Han habido iglesias aquí, los asaltan. Ahora, fíjese que él dice: ustedes me han robado. Los abogados saben que hay diferencia entre robar y hurtar. Sí, hay diferencia, ¿verdad? Hay diferencia entre robar y hurtar. ¿Qué es hurtar? ¿Sabe? Voy a ver si lo puedo, el ejemplo. Hurtar es como cuando un ladrón llega a una casa y no hay nadie en la casa. No hay nadie en la casa. Entonces él se mete a la casa y saca lo que quiera. Y se lo lleva. Pero robar es como que llegue a la casa, pero el dueño de la casa esté ahí. El dueño de la casa esté ahí. Y con todo eso, le roban. ¿Le ha pasado eso alguna vez a usted, que usted esté en la casa y le roban? Yo recuerdo una vez que nosotros le dimos dormida a alguien. Y en la mañana, después de que él se fuese, nos fijamos que se había llevado algunas cosas. ¿Verdad? Y uno dice: ¡puch, qué ladrón ese! Bueno, yo quiero decirles que el dueño de la casa está aquí. El dueño de la casa está aquí. ¿Saben eso ustedes? ¿Sabían que el dueño de la casa está aquí? Sí, y el dueño de la casa está aquí. Él pasa y sabe y ve quién le roba y quién no. Algunos de nosotros nos debiéramos de llamar Judas, porque robamos en la casa de Dios. También había un empresario aquí, digo que había porque ya murió, que él en su empresa, en la entrevista: ¿tú eres cristiano? Ah, sí, yo soy cristiano, ok. ¿Asistes a tu iglesia? Sí. ¿Cómo se llama tu pastor? Fulano de tal. Cuéntame, ¿y tú entregas tus diezmos? Y él decía que sí. Y le decía: dame el número de tu pastor. Y llamaba. Yo recibí 3 llamadas. Pastor, ¿conoce a fulano de tal? ¿Es miembro de su iglesia? Sí. Y él entrega sus diezmos. Y entonces yo decía, 2 de ellos dije: no. ¿Qué pasó? No les dio trabajo. Porque dice: si ese le roba al Señor, es capaz de robar al Señor, ¿cómo no me va a robar a mí? ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Me entiende?
Fíjense en esto lo que les voy a decir. Ese pensamiento que yo les decía de ese hombre que decía él, nosotros somos pobres y necesitamos más bien que nos den. Mire, Israel, por sus ofrendas y sus diezmos que ellos le dan a Dios, debiera de ser la nación más pobre. Más pobre, porque fíjese que Israel, la primera vez que Dios a la nación en sí le pide, los acaba de sacar de Egipto. Y vienen camino a Egipto. Ninguno de ellos tiene trabajo, ni uno de ellos tiene trabajo siquiera. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, hazme un tabernáculo. Y le dan las descripciones. Y le dice Moisés, pero Señor, ¿cómo voy a hacer con estas cosas? Y Dios le dijo, pídele al pueblo, pídele al pueblo. Yo imagino a Moisés pensando, al pueblo, Señor, pero ninguno de ellos está trabajando, ninguno de ellos es rico, ninguno de ellos tiene plata. Pero Dios le dijo, Moisés, pídele al pueblo. Y véanlo en Éxodo 35 lo que hizo. Versículo 4, 35:4 dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado, tomad de entre vosotros ofrenda para el Señor, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, traerá a Jehová oro, plata, bronce, y ahí pide. Versículo 10 dice, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. El tabernáculo, su tienda, sus cubiertas, sus corchetes. Pasen al versículo 20. Dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Versículo 36:2 dice, y Moisés llamó a Bezaleel y a Eliab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda de los hijos de Israel que había traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Fíjense en eso. El pueblo, nadie tenía trabajo, pero Dios dijo, traigan lo que tienen, oro, piedras preciosas. Y la Biblia dice que ellos trajeron. Ellos pudieron haber quedado pobres. Y luego cuando David más adelante construye el templo, que era un templo que todavía hoy no hay una edificación tan cara como esa. Todo era de oro y de piedras preciosas. Y se ofrecieron miles y miles de bueyes, de ovejas en sacrificio al Señor. Israel pudo haber quedado pobre, pero díganme, ¿es pobre Israel por las ofrendas y los diezmos que le traen ellos al Señor? ¿Es pobre esa nación? ¿Son pobres ellos? No, es una de las naciones más poderosas en el mundo, en todos los aspectos. Vean Estados Unidos. Estados Unidos hace unos años era la nación que mandaban misioneros a todo el país, a todas las naciones, a todas las naciones. En Estados Unidos han habido hombres, dueños de empresas multimillonarias
que no solamente dan el 10%, ellos dan el 90%, como el caso de Colgate-Palmolive, de Colgate, de Henry Ford. Y le preguntan, ¿y cuál ha sido su secreto para ser tan bendecido? Y él dice, yo he trabajado duro, dice, pero el mayor secreto ha sido desde el primer dólar que yo gané, he apartado mi diezmo. Y desde entonces nunca he dejado diezmar. Y vean los Estados Unidos qué hacen. Simplemente fíjense que aquí en Honduras, para no hablarles, porque ellos mandan a todas las naciones, las iglesias mandan a todas las. Fíjense que aquí en Honduras, por ejemplo, yo tenía un amigo en las asambleas de Dios, que él me decía, ok, levantaban una congregación. Cuando levante la congregación, llámame, te voy a mandar el dinero para que compremos un terreno y yo te vengo a construir el templo. 13 templos construí así. Yo le decía, mira, tenemos la congregación, aquí está el dinero para que compres el terreno. Y llevo hombres y venía por 2 semanas a construir el templo. Y a veces ellos ni venían, simplemente con compasión. Aquí en Honduras hay más de 100 CDI en Honduras. Invierten ellos millones, las iglesias, en dar a niños que no conocen y ni nunca los van a conocer algunos de ellos. Para predicar el evangelio ellos envían dinero, pero es tremendo aquí. La mayoría de los templos aquí en Honduras los hicieron los norteamericanos. Las brigadas. Y no crean ustedes que son gente rica. Por ejemplo, ustedes vienen y platican con gente que viene a las brigadas. Quizás excepto los médicos que sí tienen un trabajo y quizás tengan dinero, pero la mayoría de ellos que vienen para trabajar con ellos es gente que está de vacaciones, que estuvo ahorrando un año o salió a las calles a pedir, mire que voy para Honduras, llevamos una brigada médica y la gente les da. Allá los padres, cuando los hijos terminan sus clases de las escuelas, los ponen a trabajar y todo para que den a la iglesia, para que el evangelio se extienda, para enviar a las naciones. ¿Y dónde está la pobreza de Estados Unidos? Nadie se hace pobre por dar. Al contrario, los que siempre están pidiendo se vuelven cada día más pobres, más pobres, más pobres. Siempre están pidiendo. Yo prefiero yo no prefiero andar pidiendo, yo prefiero siempre tener para dar. Y sabe, cuando tú das, Dios te va a dar para que tú siempre des. Para que tú siempre des. Y de Honduras, eso es lo que se ha dicho, hermano. De Honduras, eso es lo que se ha dicho. Yo recuerdo la última vez que fui a Guatemala, estuve en una iglesia. Se llama El Verbo. Habían como unas 500 personas. Y en eso dijo el pastor, mire hermano, tenemos este y este proyecto. Es caro, pero aquí tenemos este proyecto. Y se levantó uno y dijo, pastor, aquí están las llaves de mi carro, véndalo y invierte ese dinero. Otro se levantó y dijo, mire, aquí está mi yate. Y lo dio. Mi casa, y lo dieron. Gente que da solo para el evangelio, que han entendido que Dios no es cuestión de que Él pide, de que Él tiene necesidad. Demen, recojan ofrenda, traigan los diezmos el domingo que yo tengo necesidad. No, Dios dice, si yo tuviera hambre, si yo tuviera necesidad, yo te pediría a ti, dice el Señor. Te pediría a ti, no. No, dice, si mío es el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, el oro y la plata es mío, todo es mío, dice Dios. Lo que pasa es que yo te pido a ti para probarte, dice Dios. ¿Sabe qué? El diezmo es una de las pruebas que Dios nos pone a nosotros.
Y si no veo en la Biblia, ¿cuántas veces Israel tentó a Dios? 10 veces. Usted ve cuántas veces hubieron esas tentaciones. Cada vez que tú te enfrentas con apartar el 10%, es una prueba que tienes por delante y que tienes que vencerla. Cuando nosotros diezmamos, lo que estamos haciendo es abriendo las puertas para que Dios cumpla su palabra. Esa palabra de Malaquías, esa palabra, no lo hacemos porque no creemos que Dios lo va a hacer. Pero Dios dice, háganlo y pruébenme. Desde luego no es cuestión de, bueno, lo voy a traer este mes y a ver si Dios me da, a ver cuánto Dios me da. No, es de ser persistente, de cultivar, de hacerlo. Y Dios se compromete a bendecirte. Llegará un tiempo en como le dijo Dios, el ángel a Cornelio. ¿Se acuerdan qué le dijo el ángel a Cornelio cuando lo visitó? El ángel le dijo, Cornelio, Dios ha hecho memoria de tus oraciones y de tus ofrendas. Dios agarra las memorias, saca, y mire ahí, y dice, ¿qué se le dio a él? Y en el tiempo de cosecha. Salmo 20 dice, Dios haga memoria de tus oraciones y del bien que tú le has hecho a la obra. Nehemías, lean el libro de Nehemías, constantemente oraba y decía, Señor, acuérdate del bien que yo le he hecho al pueblo y págame según las obras. Hermanos, Dios quiere un pueblo que le crea, no solo en un área, en todas las áreas. Y yo entiendo que el área financiera es una de las áreas más difíciles, pero ahí está el secreto de las bendiciones de las finanzas nuestras también. Yo les he contado que hace muchos años yo oraba a Dios, cuando no teníamos terreno ni templo, trae gente rica para que den. Y Dios me dijo claramente, no lo voy a traer. Enséñale a la gente que tienes. Enséñale a que ellos den. Y yo a ellos los voy a bendecir. Yo a ellos los voy a bendecir. Si usted aprende, Dios lo va a bendecir a usted. Póngase de pie, por favor.